Hola compañeros, ¿cómo estáis? Aquí estamos nuevamente con el capítulo 13 de este curso de Derecho Laboral para Vigilantes de Seguridad y con el tema de los miedos de un vigilante. Se me ocurrió tratar este tema un día que alguien compartió en el grupo de asociados de la asociación ASEPRI en Telegram un artículo que hablaba de ciertos fenómenos paranormales en un juzgado de Sevilla y cómo los vigilantes estaban siendo testigos de varios sucesos, como cambios de temperatura bruscamente, luces que se encendían y apagaban solas, escuchaban pasos por la noche, los detectores de seguridad saltaban, en fin, había sombras de alguna cosa que se manifestaba por los pasillos y cosas parecidas. Al parecer, investigando un poco, resulta que donde estaban estos juzgados, antiguamente había un cementerio y también allí en esa zona quemaban a la gente en la hoguera durante el tiempo de la Inquisición. En fin, todo bastante macabro y tétrico. No penséis que voy a tratar este tema, pero me ha servido de introducción al tema del que realmente os quiero hablar hoy, que es los miedos que sufrimos a menudo los vigilantes de seguridad. Sería de esperar que los que componemos este colectivo no deberíamos tenerle miedo a nada, por lo menos después de un tiempo desempeñando esta profesión, pues a base de enfrentarnos a situaciones complicadas y peligrosas, nos vamos curtiendo y nos vamos haciendo fuertes y duros. Sin embargo, aunque me dé rabia reconocerlo, creo poder decir que somos uno de los sectores que más miedo padecemos a modo general. Aunque puede haber otros, durante este capítulo y el siguiente, me gustaría analizar con vosotros algunos de estos miedos que yo he visto, intentando descubrir por qué los sufrimos. Al final, veremos cómo podemos superarlos o al menos minimizarlos, pues como se suele decir, el reconocer nuestros miedos es el primer paso para vencerlos. Así pues, empezaremos por el miedo a ser despedido. Vivimos en un país en el que el trabajo es un bien escaso. En menos de 30 años, España ha vivido 3 crisis económicas. La del 1993 al 95, la del 2008 al 2014 y la que estamos pasando en la actualidad. Cada una de estas crisis ha superado en intensidad a la anterior, hasta llegar en el año 2013 a un pico de tasa de paro de un 26%, que se dice pronto. Para vuestra información, os diré que en la actualidad la tasa de paro que tenemos es del 15%. Y en el mejor de los casos, es decir, cuando la economía iba bien por el año 2006-2007, no hemos bajado de un 8%. En contraste a otros países de nuestro entorno que cuando han estado en crisis no han llegado a ese porcentaje, al 8%. Además, la tasa de temporalidad en nuestro país, es decir, los tipos de contrato que tenemos, es la mayor de toda Europa, casi un 25%. Por eso, compañeros, muchas empresas juegan con este miedo y abusan todo lo que pueden de nosotros, sabiendo que en la mayoría de los casos este miedo nos paraliza a la hora de defender nuestros derechos. Hablaremos ahora del miedo a ser agredido. Este miedo es también razonable, puesto que si agredir a un policía, es decir, a un agente de la autoridad, es muy barato, ni que decir tiene que sale casi gratis agredir a un vigilante de seguridad. Como ya sabemos, son raros los servicios y las situaciones en las que dependemos directamente de la policía y en las que tenemos el carácter de agentes de la autoridad. Y en el resto de los casos, que son la mayoría, estamos bastante indefensos, no solamente físicamente, sino también judicialmente. A esto le sumamos la falta de dotación que sufrimos en los servicios. Estamos expuestos a que nos claven una navaja por no disponer de un simple chaleco antipinchazos. Y para rematar la faena, a menos que nos hayamos preocupado personalmente por mejorarla, tenemos una formación en defensa personal bastante escasa. Por estas razones, muchas personas también abusan de nosotros sabiendo
las penosas condiciones en las que nos encontramos. Miedo a agredir a alguien y sus consecuencias. Bueno, si acabamos de hablar del miedo a ser agredidos, igualmente nos ocurre pensando en que en una intervención necesitemos reducir a alguien y utilizar la fuerza. A menudo sentimos miedo, pensando en qué consecuencias nos puede esto acarrear, dependiendo de cuál sea el resultado final de la intervención. Debido a la baja protección jurídica que tenemos, a veces limitamos nuestra forma de proceder en incidentes o intervenciones en nuestros servicios, de lo cual, por supuesto, se aprovechan los demás. Miedo a ser denunciados. Y bueno, en relación con los dos anteriores miedos, ahora tenemos este, que cualquiera nos puede denunciar. Es terrible pensar que estamos cumpliendo con las funciones de nuestra labor como vigilantes de seguridad y sabiendo en qué circunstancias desfavorables nos movemos, cada vez que surja un incidente, estemos también expuestos a ser denunciados. Aunque por otro lado, compañeros, tampoco esto nos debe sorprender, puesto que en este sentido la policía sufre de este mal igual que nosotros, pero con la diferencia de que ellos tienen una mejor protección en todos los sentidos. Así pues, este miedo también nos lleva a no proceder como deberíamos y nos paraliza en muchas ocasiones. Miedo a no saber cómo actuar. Bueno, también, como ya hemos comentado, a menudo tenemos miedo porque no sabemos bien cómo actuar, debido a que la preparación que recibimos para obtener la habilitación para trabajar como vigilantes de seguridad no es demasiado extensa. Y además los cursos de reciclaje anual de 20 maravillosas horas que la empresa está obligada a darnos y nosotros a recibir, tampoco es para tirar cohetes, por decirlo de alguna manera. En muchos casos, lo único que nos preocupa de estos cursos es asegurarnos que nos los paguen, tal como dice el convenio, porque la materia que recibimos deja mucho que desear. La realidad del caso es que es por la experiencia en los diferentes servicios que desempeñamos donde aprendemos a trabajar, y eso conlleva a que a menudo nos sintamos inseguros en la manera que debemos actuar. Miedo a denunciar a la empresa. Este miedo tiene varios orígenes. Por un lado, está relacionada con otros miedos, como a ser despedidos. Y por otro, se debe al gran desconocimiento que tenemos de las leyes, el convenio, el estatuto de los trabajadores, los derechos que nos amparan, y así, unidos estos miedos, nos quedamos paralizados, dando como resultado final que no defendemos nuestros derechos y no nos atrevemos a denunciar a la empresa. Miedo a que no nos alcance el salario. Lamentablemente, nuestro sector no tiene un gran convenio ni un gran salario. Para colmo, muchísimas empresas están descolgadas del convenio estatal, teniendo un convenio propio de empresa y pagando por debajo del estatal, y otras, sencillamente, son tan piratas que no cumplen ni con el convenio estatal y ni siquiera con el suyo propio de empresa. En fin, no cumplen con ninguno, por lo que intentan siempre pagarnos de menos. Esto muy a menudo nos empuja a echar horas extras para que el salario sea un poco más digno, en lugar de pensar en luchar por un mejor convenio con un mejor salario y de esa manera que no sea necesario trabajar tantas horas. Miedo a no encontrar trabajo. Bueno, compañeros, este miedo no lo padecemos todos por igual, pues depende en gran manera de la zona de España donde vivamos. En las grandes ciudades suele haber bastante trabajo en bastantes empresas, como puede ser Madrid o Barcelona, que incluso para conseguir vigilantes prometen dar pluses que ni figuran en el convenio, y sin embargo en otras zonas el trabajo es tan escaso que cuando lo buscamos sentimos una gran frustración. Para colmo, en esas zonas donde hay menos faena,
Las empresas piratas tienen copado la mayoría de los servicios, teniendo que ir a morir a ellas si queremos trabajar. Desde la asociación ASEPRI somos conocedores de este problema y por eso tenemos un grupo de ofertas de empleo en Telegram y también en nuestra web, donde intentamos echaros una mano en la búsqueda de empleo y donde publicamos ofertas de empresas que cumplen con el convenio estatal. Bueno, compañeros, hasta aquí hemos analizado algunos de nuestros miedos. Miedo a ser despedido, miedo a ser agredido, miedo a agredir a alguien, miedo a ser denunciados, miedo a no saber cómo actuar, miedo a denunciar a la empresa, miedo a que no nos alcance el salario y miedo a no encontrar trabajo. En el próximo capítulo terminaremos este tema, donde analizaremos alguno más y veremos de qué manera podemos vencer todos estos miedos. Entre tanto, compañeros, os animo a que valoréis individualmente cuáles de estos miedos os afectan, porque recordar, como hemos dicho antes, que el reconocimiento de nuestros miedos es el primer paso para vencerlos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo capítulo.